Hola, buenos días compañeros. A mí me toca presentar el tema de tercermundismo y diversificación que engloba el sexenio de Luis Echeverría, que es de 1970 a 1976 y bueno, mi nombre es Ana Flores. Para empezar a entender un poco más el progreso que tiene la política exterior mexicana durante el sexenio de Echeverría, tenemos que entender que la política exterior durante la posguerra marca un énfasis muy grande de la política juridicista que está asociada a una actitud defensiva. Por ende, esta conlleva una despolitización y a un aislamiento político. Por esto, desde mediados de los 60 se urge a un cambio de comportamiento internacional. Y Antonio Carrillo Flores, un economo, en 1965 dice que el desarrollo interno condicionado de México, bueno, más bien el desarrollo interno de México está condicionado al espectro internacional, por ende debe tener una actividad mucho más presente. Y bueno, también como un dato curioso es que Antonio Carrillo Flores es el que enuncia la doctrina Díaz Ordaz. Y bueno, este cambio de comportamiento internacional se da hasta el sexenio de Luis Echeverría, porque en el sexenio de Adolfo López Mateos sí hay un activismo diplomático, pero no tan fuerte como se ve con Luis Echeverría. Y con Díaz Ordaz solo hay reforzamiento de relaciones diplomáticas con Centroamérica, por lo que no es un paso muy importante para la diplomacia mexicana. Bueno, entonces comenzando con el sexenio de Luis Echeverría, se empiezan a ver ciertos cambios, los cuales son la presencia internacional activa de parte de México, claramente. En la agenda tanto internacional como interna están los temas económicos. Se da el espacio para y de la acción diplomática en México. También se da el reordenamiento de las transacciones internacionales y la promoción de las exportaciones y el mantenimiento de la reducción de importaciones. Y mucha gente, bueno, más bien historiadores y la gente se pregunta por qué se acepta este cambio. Y este cambio se acepta debido al déficit estructural que tiene la economía mexicana por el modelo de desarrollo, ya que este desarrolla una incapacidad de la economía mexicana para aumentar las exportaciones, que este era como un objetivo muy grande de este modelo. Y también empieza a haber, o bueno, persistir la falla de los mecanismos equilibradores, los cuales son, o bueno, eran el turismo y los gastos fronterizos que mitigaban la falta bueno, del aumento de las exportaciones, pero al final esto eh, ya no empieza a dar frutos como antes. Y bueno, esto también marca la vena pragmática por la ejecución del programa económico gubernamental. Bueno, y también la transformación de los objetivos es que se da una apertura democrática, la cual ya mencioné, se da una recuperación de la legitimidad ante los sectores progresistas y bueno, también se da para calmar tensiones políticas y sociales, y las cuales por la parte de las tensiones sociales son más que nada por el movimiento social de 1968. Y también se dan para generar mayores vínculos internacionales. En el primer año del sexenio de Echeverría, su política exterior se identifica por la creación del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el cual sirve de instrumento de promoción comercial para México. Se da una reorganización del servicio exterior y hasta se nombran embajadores economistas. También en la política exterior mexicana se da un nuevo proyecto económico, el cual está propuesto por Echeverría, pero este sufre un ajuste significativo por parte de los Estados Unidos, ya que en 1971 se da la crisis del dólar, la cual
afecta las decisiones del gobierno de Nixon y por ende aplica un gravamen adicional del 100% a las importaciones mexicanas. México trata de contrarrestar estas decisiones mencionando la relación especial que tiene México con Estados Unidos, siendo que son vecinos y la cercanía territorial, pero pues no es posible. Pero en cierta parte esto le trae algo positivo que, bueno, más adelante se los voy a explicar. Y bueno, esto Luis Echeverría lo denuncia ante las Naciones Unidas, pues bueno, lo comenta, por lo cual obtiene una buena respuesta por parte de la opinión pública y del sistema internacional. Por ende, este le ayuda a ampliar sus horizontes comerciales y a comenzar la diversificación. En 1972 se hace la visita presidencial a Chile, en la cual Echeverría participa en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo y se propone la Carta de Derechos y Deberes Económicos en los Estados. Que esta carta va a ser muy importante en toda la política exterior del presidente, ya que le va a servir para crear relaciones bilaterales y multilaterales para que apoyen esta carta y por ende apoyen a los planes económicos y políticos de México. También un segundo objetivo que se tiene con la visita a Chile es el contacto bilateral, bueno, que se haga un mayor contacto bilateral con el país de Chile y en cierta parte se logra. También algo importante de recalcar en la política exterior de Echeverría es que se buscaba que se consolidara el pluralismo ideológico y bueno, esto les iba a servir para fortalecer las alianzas, que como les mencioné, para que se adoptara por parte de la comunidad internacional los puntos propuestos en la carta y así ayudaran a ciertos objetivos mexicanos. Y bueno, es importante mencionar que la diplomacia mexicana se enfocó mucho en lograr eso. Posteriormente, como les digo, México se enfoca más que nada en forjar relaciones bilaterales y Echeverría visita muchos países, entre ellos Canadá, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China, Francia y Bélgica. También lo que buscaba Echeverría era la incorporación al Tratado de Tlatelolco sobre la desnuclearización de América Latina. Y bueno, en este tratado existen varios protocolos y en el protocolo adicional logran integrar a Países Bajos y en el protocolo adicional 2 se logra ratificar por Francia, China, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, cada uno de los países en diferentes años. Y bueno, este protocolo es protocolo número 2, es muy importante ya que en él se estipula que ninguna de esas 5 potencias nucleares puede atacar o bueno, hacer un ataque directo a los firmantes de América Latina. Entonces, por ende, es bastante importante. También se da un apoyo a la Carta de Derechos y Deberes Económicos en los Estados, a la CDDEE por sus siglas en español, que es por parte de Canadá, la URSS y China. Empieza una búsqueda de relaciones alternativas de relación económica para que acciones unilaterales, en este caso tomamos el ejemplo de Estados Unidos con lo que pasa con el gravamen que se le impone a las importaciones mexicanas, afecten negativamente al país. Y bueno, esto más que nada lo ponen porque fue algo que le pasó a México, ¿no? Y bueno, también en todas estas relaciones hay resultados limitados y me permito citar al autor, que me parece un párrafo muy importante, ya que dice: durante las primeras giras no se logró que los países industrializados apoyaran la CDDEE. Tampoco se diversificaron significativamente los intereses, los intercambios comerciales promovidos en esas giras, ni se consolidó la posición del propio mandatario en el espacio de la diplomacia multilateral global.
Y bueno, esto también creo que es importante recalcar que la prensa mexicana estaba haciendo un, una promoción muy grande de la diplomacia, que era como muy impresionante, cuando en realidad los resultados eran escasos. Y bueno, pasando a la siguiente, en 1975 se firma el Convenio Comercial entre México y la Comunión Económica Europea, en la cual México recibe el trato de nación más favorecida y se crea una comisión mixta de México y la comunidad. Y bueno, las siglas de la Comunidad Económica Europea es CEE. Y bueno, después de eso se establece por Mario Ojeda también que va a traer, bueno, las relaciones con el campo socialista van a traer beneficios concretos para el punto de vista oficial de México. Esto es mencionado por Mario Ojeda en 1973 y bueno, se establecen relaciones con la URSS y se firma el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Este proyecto también tiene resultados muy limitados y por ende la ampliación de las relaciones económicas es muy limitado, sin embargo se obtiene un apoyo constante a iniciativas internacionales del gobierno mexicano. También se da la aprobación de la CDDEE, que se usa como pauta para dar o para comenzar el nuevo orden económico internacional y también esta trae consecuencias, pero positivas a México, las cuales empiezan a dar un factor de coherencia a la diplomacia multilateral mexicana. México en ese tiempo también establece posturas ante el racismo y el colonialismo, ya que eran temas muy importantes y sobre todo por el racismo que existía en el cono surafricano. Bueno, posteriormente México se da cuenta de la importancia de declarar una posición clara ante conflictos político-estratégicos, como uno de ellos se pone como ejemplo el conflicto árabe-israelí. Esto se considera como uno de los fracasos más notables, ya que pues no es como muy reconocido. También se da el fortalecimiento de relaciones con Centroamérica, más que nada, bueno, Guatemala y Centroamérica, y también se da la reactivación de relaciones con la Revolución Cubana, que esto es por parte de Emilio Rabasa, que va a la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, en donde se restablecen las relaciones con Cuba. También las relaciones diplomáticas con Chile, como les mencioné en diapositivas pasadas, eran buenas, pero cuando se da el golpe de Estado a Salvador de Allende, eh, Echeverría impone luto nacional en México 3 días y además que cuando sube Pinochet al poder se da la suspensión de relaciones y por el mandato de Pinochet. También empieza a haber una limitación en las relaciones diplomáticas en América Latina por la oleada de regímenes militares que se estaban imponiendo. Bueno, también junto a Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, se propone la creación de un sistema económico latinoamericano, el cual es concretado en 1975 y pone a México y Venezuela como potencias emergentes de la región latinoamericana. También se da las relaciones, bueno, se vuelve a tocar el tema de las relaciones con Estados Unidos, las cuales se habían basado en distanciamiento por el problema que les he mencionado en las diapositivas pasadas, pero el autor menciona que México, o bueno, más bien se regresa a este tema por el nacionalismo y la necesidad del, del país. Como les digo, pues existe una estrecha relación, ya que tanto Estados Unidos como México están en una constante lucha contra el narcotráfico y también, pues,
hay como un apoyo en la seguridad internacional respecto a cada país. Pero con el boicot petrolero árabe en 1973, esta relación se estrecha un poco más, ya que en 1974 al sudeste de México se encuentran yacimientos petroleros. Y también me permito leer una parte, o bueno, citar al autor, donde, o sea, sí México regresa a abrir un poco más su relación con Estados Unidos, pero también México se afirma en que no favorecerá con sus recursos petroleros las economías de otros países en detrimento de la propia o de la de los otros países en desarrollo, y en observancia de los principios incorporados en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, apoya los esfuerzos de defensa de los precios de esa materia prima. Y bueno, ya cerrando con la presentación, la política exterior al cierre del sexenio de Echeverría se identifica más que nada por que el activismo diplomático empieza a perder sentido y coherencia, y esto se demuestra con la renuncia de Emilio Rabasa, que fue un diplomático que estuvo 5 años con Echeverría, y en el último año entra Alfonso García Robles. También un problema que es como importante para la diplomacia mexicana y también por el resultado son los problemas que se dan con España, ya que en el gobierno de Francisco Franco se da el asesinato de 11 jóvenes militantes de la oposición. Debido a esto empiezan protestas tanto internacionales como nacionales en España, y México suspende sus comunicaciones y hasta retira a sus diplomáticos, siguiendo también la acción de varios países del mundo. Eh, a raíz de esto, México manda, bueno, junto a otros países, una carta al secretario general de las Naciones Unidas para reunirse en el Consejo de Seguridad y así, bueno, identificar el caso que acaba de, bueno, del asesinato, y también expulsar al régimen de Franco de España. Esta decisión, o bueno, esta petición de México se desestima y simplemente genera que el gobierno español acuse a México de intervencionista y que además exponga lo que, bueno, el papel que tuvo Luis Echeverría siendo secretario de Gobernación en 1968. Y bueno, me permití igual poner ciertos extractos del texto que me parecieron muy, muy importantes, que una de ellas es la crítica del representante soviético, en donde menciona, bueno, y leo textualmente, dice: México no parece haberse percatado de que no hay un solo miembro de las Naciones Unidas que no guarde esqueletos en su closet. Si empezamos a exhibirlos, el resultado podría ser desastroso. Y bueno, el segundo texto es lo que menciona el representante español, que dice: el presidente Luis Echeverría carece de la estatura moral necesaria para lanzar acusaciones contra ningún gobierno de los Estados miembros de la organización, refiriéndose a las Naciones Unidas. En efecto, el señor Echeverría era ministro del Interior del gobierno mexicano, que tomó la decisión de lanzar al ejército contra unos estudiantes que trataban de manifestarse en la plaza de Tlatelolco. Acción que produjo un elevadísimo número de víctimas y la indignación mundial. Y bueno, me pareció bastante impresionante los discursos tanto de las dos posturas, y bueno, que al final es algo que pues sí fue cierto, ¿no? Pero pues que también afectó a la diplomacia mexicana, porque pues él empieza a quitar como ese sentido y coherencia que tenía desde el principio. Y bueno, finalmente su sexenio deja un deterioro económico que al final de estos 6 años, la única alternativa, como menciona el autor, es que él debe firmar un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, y además estos estragos se los deja al sexenio de José López Portillo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.